Esta mañana vamos a dirigirnos al Señor en oración para que sea Él quien nos guíe hoy. Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Padre, ¿qué serían nuestras vidas fuera de ti? Dios mío, por la gracia del Señor Jesucristo, por tu gracia y por tu gran amor, Señor, hoy podemos ser llamados tus hijos y podemos estar, Padre, aquí en tu iglesia como parte de tu cuerpo, como parte de tu familia. Podemos ser llamados tus hijos, oh Señor. Tenemos ese enorme privilegio de la salvación, ese enorme privilegio, Señor, de haber venido, Señor, ahora a formar parte de la familia de Cristo. Te agradecemos, oh Dios, porque nos das ese privilegio, porque un día nos llamaste y nos sacaste del mundo. Te damos gracias, Señor, por ese enorme privilegio. Y te damos gracias, Señor, porque por la guía de tu Espíritu Santo, Señor, podemos servirte. Oh Dios mío, un día estaremos delante de ti y tú nos llamarás, Padre, y tú nos llamarás y darás a cada uno conforme a sus obras, como dice tu palabra, Señor. Permítenos tener, Señor, en verdad un corazón entregado a ti, entendiendo que el tiempo está cerca, Padre, que el tiempo es corto, y entendiendo también, Padre, que tú pronto has de venir, Señor. Y te esperamos, oh Señor. Pero permítenos, Señor, en este tiempo también servirte y en este tiempo poder glorificarte, Padre. Te alabamos, Señor, de todo corazón, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. El pastor me pidió esta semana el poder compartir la palabra del Señor y estuve pidiendo al Señor en oración qué podía compartir y qué podíamos compartir en esta mañana con cada uno de nosotros. Y me ponía a pensar mucho en Pastor, en la manera en que Pastor estaba sirviendo aún en circunstancias tan difíciles como lo que le está tocando pasar ahora, que son asuntos de salud. Y eso me hizo pensar mucho en una realidad de la vida cristiana que a veces, aunque está ahí presente, o no la entendemos bien o la pasamos por alto. Y aunque está ahí presente, no todos están siempre involucrados en aquello, pero sin embargo es algo a lo que Dios nos ha llamado a todos. Y me puse a pensar, el Señor puso en mi corazón el poder compartir acerca de lo que es el servicio cristiano. Muchos quizás han escuchado esa palabra acerca del servicio cristiano, acerca de servir al Señor, pero sin embargo, ¿cuántos estamos involucrados en el servicio cristiano? En verdad, el servicio cristiano no es algo que está separado para algunos cuantos, no es algo que está separado solo para pastores, sino que el servicio cristiano es algo a lo que el Señor nos ha llamado. Por eso es que la Biblia dice que somos llamados. En realidad, un llamado es una convocación a algo. El que ha sido llamado es que ha sido convocado a algo, ha sido sacado de las tinieblas a la luz para la gloria de Dios y para que podamos servirlo a Él. Y hoy día vamos a hablar sobre ese tema y quisiera que vayamos en nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias al Evangelio según San Juan. El capítulo 21 del Evangelio según San Juan es un pasaje bastante conocido en la Escritura. Para aquellos que quizás tengan bastante tiempo ya en las cosas del Señor, este pasaje se les hará bastante familiar. Es un pasaje bastante conocido en la Escritura, el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Y vamos a dar una lectura a este pasaje solamente desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Por favor, vamos a leer un versículo ustedes, un versículo yo, y el último versículo, el versículo 17, lo vamos a leer juntos. Bueno, primero mejor empezaré yo el versículo 15, ustedes el versículo 16, y luego juntamente leamos el versículo 17. Dice la palabra del Señor así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. En verdad este es un pasaje bastante conocido. Y como empezaba en la introducción, efectivamente hoy día vamos a hablar sobre el tema del servicio, el servicio en la vida cristiana, el servicio cristiano. Y esta palabra para muchos ha perdido quizás su significado cuando vamos un poco a las iglesias, o aquellos que ya están con cierto tiempo en la vida cristiana,
la palabra servicio como que ha perdido un poco su significado. Muchas personas entienden la palabra servicio quizás con una connotación de que es una reunión religiosa y a veces dicen vamos al servicio. O le entienden como cualquier tarea relacionada con la iglesia, lo ven como, bueno, estoy haciendo un servicio. Pero sin embargo es importante recalcar este punto porque sin el servicio ningún cristiano puede llegar nunca a la madurez espiritual. Si nosotros no entramos en el servicio, aquello a lo que hemos sido llamados, nunca vamos a poder crecer conforme a la estatura y la plenitud de Cristo. Es necesario por eso que en nuestras vidas examinemos aquellas actividades que quizás realizamos y que llamamos servicio, pero examinemos eso a la luz de algunos principios que vemos en la Biblia. ¿Qué es lo que nos enseña un tanto la Biblia acerca del servicio, acerca de nuestra vida cristiana, nuestra entrega al Señor? Y hoy día vamos a hacerlo eso de alguna forma un poco práctica, viendo sencillamente como 4 filtros que nos ayudan a entender un poco lo que es el servicio cristiano y que también se ha llamado como las 4 M's del servicio, ¿no? Y vamos a estudiar cada una de ellas y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe. Y quiero que por favor cada uno de nosotros se ponga delante de la palabra y cada uno de nosotros también pongamos y veamos a través de estos 4 filtros o 4 principios cómo es que realmente nuestra vida de servicio se está llevando a cabo, cómo es que estamos realmente viviendo para el Señor. Y vamos a empezar quizás con la primera. La primera M o la primer filtro acerca del servicio podríamos denominarlo con una palabra. Y esta palabra es la palabra manifestación. ¿Cómo es que se manifiesta el servicio cristiano? ¿Cómo es que manifestamos? ¿Cómo es que damos a conocer en nuestro servicio? ¿Cómo es que manifestamos esto hacia los demás o delante del Señor? ¿Cómo se está manifestando actualmente nuestro servicio cristiano? Para entender un poco acerca de qué es el servicio, cómo se manifiesta el servicio, o qué es en sí la naturaleza del servicio cristiano, quizás tendríamos que empezar un poco por entender qué no es el servicio cristiano. Y podemos ver algunas cosas que quizás sean muy comunes con las cuales nosotros confundimos nuestro servicio cristiano y confundimos que estamos sirviendo al Señor. Una de las primeras cosas que a veces uno confunde con qué es un servicio cristiano es el asistir a las reuniones. Ahora, no me entienda mal, tenemos que congregar, la palabra lo dice, pero mucha gente tiene como que en su inconsciente o en su manera de pensar, piensa que sencillamente la mera asistencia a las reuniones es como que está rindiendo un servicio a Dios. Yo entiendo que ese no será nuestro caso, por la gracia de Dios, pero hay mucha gente que piensa que sencillamente con el hecho de que yo ya asisto a la iglesia, yo ya estoy haciendo algo para Dios, yo estoy sirviendo al Señor. Y piensan que por meramente estar sentados ahí como espectadores en una congregación, es algo que están haciendo un servicio delante de Dios. Piensan que venir a la iglesia como huéspedes o sencillamente como personas que vienen a comer o a servirse de un alimento, ya están sirviendo al Señor. Mucha gente en realidad en su vida práctica, en su vida cristiana, aunque quizás no lo crea, vive de esa forma. Sencillamente viene quizás los domingos o viene quizás los cultos, pero no pasa de ser un mero espectador. No pasa de ser alguien que sencillamente está viendo que las cosas suceden. No pasa de ser alguien que sencillamente está viendo cómo los demás están sirviendo, quizás el pastor o algunos hermanos, pero están ahí y piensan que bueno, ese es mi servicio al Señor. No asisto al menos a los cultos, trato de llenarme de las cosas del Señor. Pero sin embargo, esto no es un servicio como tal. No podría ser lógico que una persona que viene a nuestra casa, viene a comer solamente y después se va y dijera, oh, he hecho un gran servicio a esta familia. No es así. Sencillamente uno está viniendo y está recibiendo algo del Señor, está recibiendo algo de la palabra. Pero hay mucha gente, sin embargo, que viene a la iglesia, solo asiste unas veces a la iglesia, todo el resto de su vida está con sus afanes, pero solo por asistir a la iglesia piensa que está haciendo un servicio a Dios, piensa que está haciendo algo para Dios. Sencillamente, en verdad, esto no es un servicio cristiano. Pero sin embargo, muchas personas viven de esa forma. Y de verdad, mis hermanos, hay que reflexionar al respecto, porque es importante ver esto. ¿Cómo se manifiesta nuestro servicio? ¿Realmente se puede ver? Otra cosa que podemos ver y a veces confundimos con el servicio cristiano es que a veces la gente piensa que el servicio cristiano son sencillamente actividades, ¿no? Y empieza a hacer actividades o cosas para el Señor, pero sin embargo la gente hace estas cosas para el Señor, lo hacemos como algo para pagar a plazos la salvación, ¿no? Hay gente que también ve el servicio cristiano o el servir a Dios de esta forma.
piensa que el servir a Dios y hacer cosas para la iglesia o hacer cosas para nuestros hermanos, en el fondo es como una cosa que hacemos para pagar a plazos la salvación, ¿no? Para pagar a Dios por lo que, digamos, hecho en nuestra vida, una cosa así. Pero sin embargo, cuando uno va a la Biblia, uno va claramente que Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no por obras. Uno nunca podrá pagar su salvación. Tanto así que el salmista, por ejemplo, decía, como el texto que tenemos por acá en una parte, que él dice, ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Y no está diciendo, bueno, habrá alguna forma que puedo pagar, sino sencillamente le está haciendo una declaración, ¿habrá alguna forma en que yo pueda pagar a Dios? Él está reconociendo ello. Muchas veces nosotros servimos a Dios sencillamente con un corazón de querer pagar, Pero eso no sucede en la vida cristiana. Un verdadero cristiano, un verdadero servicio, entiende que eso nunca puede suceder. Entiende que uno nunca va a poder pagar al Señor por lo que ha hecho por Él. Y puede decir como el salmista, ¿qué pagaré al Señor por sus beneficios para conmigo? Mucha gente en verdad a veces tiene esta idea, ¿no? De mira, voy a pagar a Dios, voy a hacer algo por Dios y unas cosas así. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, lo único que podemos decir y lo único que podemos expresar es que aunque sirviéramos a Dios con todas nuestras fuerzas y cumpliéramos todas nuestras obligaciones y hiciéramos todos nuestros deberes, no seríamos más que siervos inútiles. La Biblia lo dice claramente, y esto no es algo que lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Cuando vamos al capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, son palabras del Señor Jesús hablando. Son palabras del Señor Jesús hablando en Lucas capítulo 17. Y cuando vamos a Lucas capítulo 17, vemos ahí a nuestro Señor hablando a sus discípulos acerca del deber del siervo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Se los voy a leer del 7 al 10. Dice así: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y dice el Señor Jesús: así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Sencillamente cuando uno viene delante del Señor, uno no puede decir que yo voy o yo sirvo porque estoy pagando al Señor o puedo pagar algo al Señor, porque no funciona así, mis hermanos. Sencillamente, si uno hace por el Señor, está haciendo aquello que tiene que hacer. Por ende, todos somos siervos inútiles. Porque sencillamente hacemos aquello que tenemos que hacer, no hacemos nada más. Hacemos aquello que tenemos que hacer. Así entregara toda mi vida, hiciera todo, sencillamente estoy haciendo lo que tengo que hacer. No hago nada de especial. Pero muchos a veces piensan que pueden pagar algo a Dios y aún al menos ni siquiera llegan a buscar este servicio. Pero es algo que a veces está en nuestra mente también. Otra forma que uno malentiende un poco el servicio cristiano y algo que no es el servicio cristiano es que a veces la gente ve el servicio cristiano como una especie de sistema para expiar los pecados, ¿no? O para recibir el favor de Dios. Hay mucha gente que, sirve a Dios como para expiar sus pecados, limpiar su conciencia, o porque espera un favor de Dios futuro. Así que sirvo a Dios para que Dios me dé algo. Ok, sí, en la obediencia hay bendición, pero ¿ese es el corazón de un siervo de Dios en realidad? ¿Es el corazón y ese es el corazón del servicio cristiano? ¿El servir sencillamente para expiar pecados o el servir esperando algo de Dios? Mucha gente, sin embargo, hace esto y quizás no tendría que decirlo, pero en realidad mucha gente, esto es muy común que las personas piensen y muchos cristianos piensan. Tanto es así que muchas veces algunos cristianos que tienen esta mentalidad después de haber servido al Señor, a veces cuando las cosas no suceden como ellos quieren o cuando hay problemas, generalmente en su corazón siempre hay esto, ¿no? Ellos dicen, Señor, ¿por qué me pasa esto después de todo lo que he hecho por ti? Señor, después de todo lo que me he esforzado, ¿por qué me pasa esto? A veces la gente piensa de esa manera porque sencillamente ellos creen que el servicio cristiano lo hacen como para limpiarse, purificarse o como para adquirir el favor de Dios.
Pero no es eso el corazón del servicio cristiano. No es esa la naturaleza del servicio cristiano. Entonces viene la pregunta, ¿qué es el servicio cristiano? ¿Qué es en sí el servicio cristiano? ¿Cuál es el corazón o el núcleo? ¿Cómo podríamos definir el servicio cristiano de una manera sencilla? Y de verdad, si lo podemos resumir quizás en unas palabras de una manera fácil y de una manera clara, podríamos resumirlo con el pasaje que hemos leído hoy en el Evangelio según San Juan. El servicio cristiano, el verdadero servicio cristiano y el corazón del servicio cristiano no es otra cosa que responder a la petición de Jesús hecha en Juan 21. No es otra cosa que responder a la petición del Señor Jesús. El Señor Jesús se acercó a Pedro y le dijo, ¿me amas? Y le hizo una petición, apacienta mis ovejas. El servicio cristiano consiste en eso. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. El servicio cristiano consiste realmente en rendir todo el servicio posible de acuerdo a las capacidades que el Señor nos ha dado, las oportunidades que el Señor nos ha dado, como una prueba de amor sólido a Jesús. Como una prueba de amor sólido a Jesús. ¿Y cómo se manifiesta eso de una manera tangible? Apacienta mis ovejas. Eso es el servicio cristiano. En esa frase se resume el servicio cristiano. En verdad nosotros nunca podremos hacer nada para el Señor. No hay nada que podamos hacer que pueda pagar al Señor. Pero sin embargo sí podemos venir a Él con un corazón que está dispuesto a entregarlo todo por amor. Es como cuando un niño está delante de su madre, ¿no? Y un niño viene delante de su madre y a veces los niños tienen estos toques de ternura, ¿no? Como quizás una pequeña niñita que viene y le trae pequeñas flores a su madre y le dice que le ama, ¿no? O cuando los niños a veces vienen del colegio con un dibujo que han hecho y dicen, me dijeron que le entregue a la persona que más amo, ¿no? Y te le entrega, mami, te amo con todo mi corazón. ¿Cómo se siente una madre cuando recibe eso de un hijo? En verdad uno siente, las madres sienten esa alegría y esa gratitud por su hijo, ¿no? El Señor bendiga a este hijo mío, ¿no? Sin embargo, cuando uno se pone a pensar, si se pusiera a pensar en frío, ¿acaso esa pequeña florecita o ese pequeño dibujo paga todo el sacrificio, el trabajo, la entrega y todo lo que hace la madre por el niño? No lo paga, no lo paga. De la misma forma es un poco con nosotros en la vida cristiana. Aunque el cristiano nunca podrá pagar al Señor, ni aun con un servicio ilimitado, ni siquiera con un servicio constante, nunca podrá pagar al Señor lo que Él hizo por él, pero sin embargo el Señor o el Hijo de Dios puede responder a aquella petición del Señor y puede decir, Señor, yo te amo. Y en verdad, Señor, aunque jamás podré pagarte aquello que tú hiciste por mí, aunque jamás seré digno de tu muerte, aunque jamás podré compensar ese don tan grande de la vida eterna que tú me has dado, sin embargo yo puedo cuidar de tus ovejas. Y demostrar así de alguna forma tangible que mi amor por ti aumenta y es más profundo cada día. ¿Cómo podemos pagar al Señor por sus beneficios? No podemos hacerlo. Pero sí podemos responder a la petición del Señor Jesús. Apacienta mis ovejas. Y en verdad este es el corazón del servicio cristiano. Y eso nos lleva a otro filtro en la vida cristiana. Cuando uno realmente entiende que uno vive en esta vida para entregar su vida completamente al Señor y para realmente servirlo, apacentar esas ovejas, ¿cuál es el motivo que nos lleva a esto? Está muy ligado con este texto. Tenemos que pasar al otro filtro. ¿Y cuál es el motivo que nos lleva? En verdad, ¿por qué servimos? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué estamos aquí un domingo? ¿Por qué nos esforzamos? Pensaba un tanto en esto cuando veía un poco a Pastor que estaba un poco mal de salud y había dejado todas las cosas en su país, había dejado tantas cosas que él tenía en el mundo, y uno se pone a pensar, ¿qué me lleva a hacer esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que me lleva a servir? ¿Por qué lo hacemos? Y me puse a pensar en la vida del apóstol Pablo. Cuando uno va y ve la vida del apóstol Pablo, Pablo nos da
cuál es el motivo y cuál es el motor por el cual hacía todo lo que hacía. Y ese también yo creo que es el motivo y es el motor del servicio cristiano. Y está en el libro de Segunda de Corintios. Quiero que vayan conmigo a Segunda de Corintios, por favor, el capítulo 1. Segunda de Corintios, el capítulo 5, perdón. Y se los voy a leer yo del 1 al versículo 15. Permítame leérselos. Es Pablo hablando y Pablo dice de esta forma: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras esté en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es el motivo que llevaba al apóstol Pablo? ¿Cuál es ese motivo que lo llevaba a vivir una vida cristiana? A veces cuando venimos a la vida cristiana y cuando estamos sirviendo al Señor, muchas veces, al igual que como vimos anteriormente, que manifestamos o pensamos que el servicio son ciertas cosas, pero podemos estar equivocados. Muchas veces también cuando venimos al servicio cristiano podemos tener motivos equivocados en nuestro corazón. Y eso es triste porque aunque brindemos quizás un servicio, hagamos cosas, sin embargo, fracasamos en el motivo y por consecuencia no experimentamos ese verdadero gozo de servir a Dios. No lo experimentamos. Uno puede ver, por ejemplo, al apóstol Pablo, que él estaba en cárcel, estaba metido en todas partes, pero sin embargo uno ve ese gozo que él tenía por la causa de Cristo. ¿Cómo? ¿Cuál era el corazón o cuál era el centro que lo movía, el motivo por el cual él podía tener gozo en medio de las tribulaciones y por qué tenía que estar insistiendo tanto en predicar y servir al Señor? ¿Por qué? ¿Cuál era ese motivo? Muchas veces nosotros podemos guiarnos también en nuestro servicio por motivos equivocados. Muchas personas quizás vienen a servir al Señor y sirven al Señor quizás por el deber. Y muchas veces las personas piensan el deber es un motivo para servir a Dios. Ok, el deber puede ser un motivo para servir a Dios, no es algo indigno, pero sin embargo no es el motivo más elevado ni es el motivo suficiente para servir a Dios. En verdad, cuando uno sirve solamente a Dios por deber, uno sencillamente va a servir a Dios o va a hacer su servicio hasta que crea que ha cumplido su deber. Sencillamente va a dar lo que es aceptable o lo que es suficiente. Lo hago porque, bueno, es mi deber. Y lo hace porque es un deber. Y aunque puede ser un motivo digno el cumplir el deber, sin embargo, cuando uno sirve a nuestro Señor, ese no es un motivo suficiente. No es un motivo realmente elevado. Pero hay mucha gente que está sirviendo a Dios por deber y no experimenta ese verdadero gozo que uno puede sentir en Cristo. Y su vida sencillamente se resume en hacer cosas para Dios como un deber. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo.
Y sencillamente uno no puede experimentar ese gozo que sobrepasa entendimiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque su vida se resume simplemente en hacer aquello que tiene que hacer. Pero hay mucha gente que quizás cree que el motivo, la razón por la cual tiene que servir a Dios es por el deber. Otra gente tiene otro motivo, que si bien es cierto tampoco no es un motivo indigno, pero tampoco no es un motivo elevado, ni es un motivo suficiente para servir a Dios. Y este caso es la reciprocidad. Es como que, bueno, doy a Dios porque Dios me lo ha dado, o sirvo a los demás porque ellos también me sirven. Y una cosa así como que no sé, dar para recibir, que puede ser un principio. Y mucha gente sirve como simplemente por reciprocidad, ¿no? Bueno, ya tengo que hacerlo porque sencillamente también lo han hecho por mí, o porque Dios ha hecho algo por mí, bueno, sirvo. Y sencillamente, si este es nuestro único motivo para servir al Señor, también es un motivo insuficiente. ¿Y qué pasará? ¿Será fácil servir cuando uno sirve sencillamente por reciprocidad? ¿Será fácil servir cuando la gente no te responde o cuando la gente no es recíproca contigo? ¿Acaso si el Señor Jesús hubiera venido sencillamente a servirnos a nosotros por reciprocidad? ¿Se imaginan al Señor Jesús sencillamente, bueno, voy a morir por aquellos que sencillamente lo merecen o que me han tratado bien? ¿Se imaginan a un Jesús así? Jesús no hizo eso. Si Jesús hubiera venido aquí a servirnos y a morir por nosotros solo por reciprocidad, porque algo le íbamos a dar a cambio, o porque íbamos a vivir de una manera agradándolo, amándolo, entonces sencillamente no hubiera muerto por mí. No sé si hubiera muerto por usted, pero sencillamente yo no creo que hubiera muerto por mí. Porque ¿acaso yo he pagado algo al Señor y he sido recíproco con su amor? Pero mucha gente a veces sirve al Señor por reciprocidad. Otras personas a veces creen que el corazón o la razón o el motivo de servir a Dios es algo un poco más así ya entrado, ¿no? Y dicen, yo sirvo por el amor a los demás, ¿no? Y ok, sí, es necesario amar a los demás para el servicio, y es necesario amar al prójimo para el servicio, pero sin embargo, si solamente nosotros servimos a Dios y creemos que el centro de nuestro servicio a Dios es el amor a los demás, sencillamente estamos equivocados. Podemos estar en cierto punto, pero estamos equivocados. Porque aunque el amor es esencial, pero podemos estar equivocados y sencillamente creemos que el amor a los demás es lo único que nos lleva a servir a Dios. Porque humanamente también hay gente que se dedica, por ejemplo, al campo de las relaciones humanas y ama estar sirviendo a los demás, ama trabajar con el resto. ¿Y qué diferencia hay? Si uno sencillamente sirviera por amor a los demás, por amor a la gente, meramente por ese hecho, pues sencillamente también nuestro servicio queda corto. Porque llega el momento en el cual uno no necesariamente va a amar a los demás. Y el Señor te va a pedir, ama a tus enemigos. ¿Y es fácil ello? ¿Vas a servirlos de la misma forma? Si sencillamente el amor a los demás es lo único que te guía, también uno se queda corto. Sin embargo, ¿cuál es el motivo o el corazón del servicio cristiano? Yo creo que el apóstol Pablo, en el capítulo que leímos aquí, yo creo que el apóstol Pablo es como que nos abre un poco su corazón y nos da la respuesta, ¿no? Encontramos al apóstol Pablo, que era un hombre que predicaba a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Toda su vida la había dedicado a la predicación del evangelio. Toda su vida la había dedicado a servir a Cristo. Ahora, cuando vemos a este hombre y cuando pensamos en él, nos damos cuenta que este hombre bien hubiera podido ser un rabino que hubiera vivido cómodamente en la ciudad de Jerusalén y quizás hubiera estado ocupado ahí dando cátedra en el colegio de su maestro Gamaliel y tendría una vida muy acomodada y sería muy respetado entre los judíos. O quizás este hombre hubiera sido un patricio romano, ¿no? Que viviría quizás en un confortable hogar allá en Tarso de Cilicia y estaría de una manera muy acomodada y muy tranquila. Pero sin embargo, cuando vemos a este Pablo, vemos que no es así, no es el caso. Él pudo haber sido eso. Pero sin embargo, ¿cuál es el caso de este hombre? Lo vemos como un trotamundos, un hombre que no tiene un hogar, no tiene un lugar fijo, sino que anda de un lugar para otro predicando el evangelio. Anda de nación en nación predicando el evangelio. Y ha dedicado tanto su vida a esto que ni siquiera tiene una casa, que ni siquiera tiene una familia, y sencillamente todo el mundo lo ve ahí predicando y entregando su vida por completo. Y por si esto fuera poco, va a los pueblos, va a su misma nación, los judíos, y cuando entra en la sinagoga de los judíos, lo único que recibe es insultos. Insultos, lo botan. Y cuando va a las ciudades, en las ciudades es perseguido, en las ciudades es apedreado, y por si esto fuera poco, es puesto en la cárcel. Y cuando va a la cárcel, está lleno de azotes. Vemos a este hombre. Cuando va y predica ante la multitud, vemos que la gente lo abuchea por horas,
que anuncia el evangelio por el día y que vemos que tiene que trabajar en la noche para su sustento porque no está dispuesto a pedir a los hermanos, a cargar a los hermanos. Vemos a este hombre así que se dedica a escribir cartas y está siempre atento para responder todas las solicitudes, todas las preguntas de las iglesias. ¿Qué lo lleva a hacer esto? ¿Qué lo lleva a vivir de esta forma? Porque es que él tiene esta vida tan extraordinaria y tan apasionada, tanto que en el versículo 13 del capítulo que leemos, la gente llegaba a pensar y a decir de él que estaba loco. Este hombre está loco. ¿Cómo es posible que pueda vivir de esa forma? Sin embargo, lo que hace Pablo en el capítulo que leímos, él defiende su sensatez y defiende que lo que hace es lo más prudente, porque él tiene su esperanza no en este mundo, sino puesta su esperanza en el Señor. Y eso vemos en el versículo 1, en el versículo 9 y en el versículo 10, que él tenía clara su esperanza en dónde estaba. Y él defiende eso, mi esperanza está ahí. Ustedes ven las cosas de este mundo, pero yo estoy viendo al Señor, esa morada, este es un tabernáculo, una tienda que va a pasar. Yo estoy esperando mi hogar y mi casa que está edificada allá. Él tenía claro esto. Y vemos cómo es que Pablo termina sometiéndose a un examen imparcial de conciencia a aquellos que le critican, que piensan que está loco, que no saben por qué hace esto, pero él va a un examen imparcial de conciencia y vemos en el versículo 11 que él se pone delante del Señor, ¿no? Y él dice, a Dios les manifiesto, Dios sabe por qué lo hago, Dios sabe lo que estoy haciendo. Ese es el apóstol Pablo. ¿Qué lo llevaba a hacer todo lo que hacía? Cuando seguimos leyendo el texto, yo creo que Pablo después viene y nos abre su corazón, nos abre las puertas de su corazón de par en par y nos revela el secreto de esta asombrosa vida. Y aquí vemos este secreto por el cual la gente pensaba que estaba loco y aquello que movía su vida, movía sus manos y movía sus pies para servir al Señor Jesucristo. Y podemos encontrar este secreto que no es otra cosa que el secreto del amor. Y cuando vamos al versículo 14, la palabra del Señor nos dice esto, y quiero que lo leamos juntos. ¿Qué dice ahí? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Lo que movía a Pablo no era sencillamente un deber, no era sencillamente una reciprocidad, no era sencillamente que amaba a las personas, sino que era el amor de Cristo que estaba en él. El amor de Cristo. ¿Tú amas a Cristo? Si me amas, dice la palabra, apacienta mis ovejas. Pablo tenía claro esto. Si me amas, apacienta mis ovejas. Él tenía claro esto en su vida. Él tenía claro en su vida y él decía, el amor de Cristo me constriñe. ¿Qué es esa palabra que significa constreñir? No lo utilizamos mucho, pero se traduce como me impulsa, me lleva, me obliga, me cautiva, me controla, me constriñe. Ese amor me tiene cautivo y ese amor me controla y ese amor me lleva y me impulsa a servir al Señor. Ese amor me lleva y me impulsa a apacentar a las ovejas del Señor, aún a costa de mi vida. Ese amor me impulsa, ese amor me lleva. Y esto es lo que había en el corazón de Pablo. Lo que vemos aquí en Pablo podríamos resumirlo como que se trata de un loco, pero un loco por amor. Un loco por amor a Cristo. En verdad, cuando uno lo ve a Pablo y cuando uno ve a este hombre que estaba entregado a él, uno puede decir cómo es que él pudo haber hecho eso, ¿no? Él era un loco por amor que había sido ganado y estrechamente unido a aquel que con su vida, con su muerte, con su sacrificio incomparable había conquistado su corazón. Este hombre que se encontró con él cuando él estaba camino a Damasco y que en un tiempo él lo perseguía, pero un día se encontró con él y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues, no? Y lo llamó como un apóstol y lo llamó para su servicio. Y este hombre estaba dispuesto a servirle. Y ese amor, el amor a Cristo, el amor a su Señor, lo obligaba y lo tenía cautivo y lo llevaba a hacer esas cosas que para nosotros parecería locura, para el mundo parecería locura. Y como él mismo dice, ¿no? El mismo apóstol Pablo dice también en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciar el evangelio, ay de mí si no lo hago, ay de mí si no llevo la palabra del Señor. Y eso me lleva a hacernos una pregunta a cada uno de nosotros cuando nos ponemos delante de este hombre. ¿Por qué vivimos? ¿Es el amor de Cristo la única fuerza que impulsa nuestra vida?
Realmente, ¿por qué vivimos? Cuando uno ve a este apóstol, uno puede entender que realmente el amor de Cristo estaba en su corazón y no lo ve con palabras, sino que él apacentaba la grey de Dios y lo ve a costa aún de su vida, lo ve a costa aún de que lo lleven a la cárcel, no le importaba. Lo ve a costa aún de que lo azoten, no le importaba, lo insulten. Pero uno ve a un hombre que está ahí en la cárcel y en la cárcel está ahí contento y cantando himnos. Uno ve esa clase de hombre que está contento cuando lo azotan y después de ser azotado, dice la Biblia, que se llenan de gran gozo por haber sufrido por la causa de Cristo. ¿Qué los mueve? Es el amor de Cristo. Es algo que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Y esto es lo que movía su corazón. Eso es lo que mueve nuestros corazones, mis hermanos. Fuera del amor de Cristo, no hay otro motivo que sea digno ni elevado para servirlo a Él. ¿Me amas?, dice la palabra del Señor. Apacienta mis ovejas. Y esto nos lleva al siguiente punto, al siguiente filtro en nuestra vida. ¿Cuál es la medida con la cual nosotros tenemos que servir a Dios? ¿Cómo yo sé que realmente estoy sirviendo al Señor Jesucristo? ¿Cuál es la medida? ¿Cómo lo puedo medir? Esto parece algo complicado, pero sin embargo hay un principio en la palabra del Señor con el cual podemos nosotros ver o podemos entender la medida con la cual nosotros hemos sido llamados a servir al Señor. Y esa escala nos ayuda a entender un poco cuál es el servicio que tenemos que rendirle a Él. Y ese principio se encuentra en Hechos capítulo 3, versículo 6. Está también aquí en la pantalla y quisiera que lo leamos juntos. Quizás es algo un versículo que lo hemos oído muchas veces. Y vemos aquí a otro hombre. Vimos a Pablo, pero ahora vemos a otro hombre. A aquel a quien se les dijo esas palabras, ¿no? Apacienta mis ovejas. Es el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro está acá frente al pórtico del templo de Jerusalén. Y esto es lo que sucede. Quiero que lean conmigo. Dice, mas Pedro dijo, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto es como una guía para nosotros para entender cuál es la medida. Él le dijo al hombre, mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, lo que sí tengo, te lo voy a dar. Y en el nombre del Señor Jesucristo hizo que ese hombre se levante. ¿Qué significa esto? Sencillamente significa que uno tiene que dar conforme a la medida de lo que se le ha dado. Si eres un siervo que tiene 5 talentos, ¿los estás usando todos para el servicio de Cristo? ¿Lo que tienes, lo estás usando? Si eres un siervo que quizás no tengas 5 talentos y no tienes 4 talentos, o 3 talentos, o 2 talentos, ¿los estás utilizando para la gloria de Dios? Lo que tengo, te doy. Ese es el principio para la vida cristiana. Dios no exige al hombre, Dios no nos exige que demos más allá de aquello que se nos ha dado. Lo que yo tengo, te doy. Y esto lo vemos en la vida del apóstol Pedro. Cuando uno va a la palabra del Señor y cuando uno va a ver esto en Mateo capítulo 25, versículo 14, uno ve la parábola de los talentos. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar delante del Señor y a cuántos de nosotros se nos podría decir esas palabras que dice, buen siervo fiel? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando uno ve esa parábola, a los siervos no se le exigió más del talento que se le había. Al que se le dio 5, se le exigió 5. Al que se le dio 2, se le exigió 2. Y al que se le dio 1, se le exigió 1. Pero ¿qué hacemos con esos talentos, hermanos, en el servicio de Dios? Algunos quizás los estamos enterrando. ¿Qué tenemos que hacer con aquello que se nos ha dado? Quizás uno dice, yo no tengo tanto. Sí tenemos, Dios nos ha dado a todos algo. Dios nos ha dado a todos algo. O alguno dice, bueno, es que yo no tengo tantas capacidades, tengo pocas cosas, pero el Señor dice, el que es fiel en lo poco, también el Señor le va a dar lo mucho. Si tú no eres fiel en lo poco, ¿cómo esperas que el Señor te dé lo mucho? Es un principio que lo vemos en la vida cristiana. A veces uno espera tener grandes talentos, ser un predicador, ser un gran hombre, o tener grandes cosas, o gran dinero, gran habilidad para servir a Dios. Pero uno no entiende que eso no es así. Uno tiene que empezar a servir desde donde está. Y esta es la medida. Con aquello que se te ha dado. Dios no te exige más. Con aquello que se te ha dado. Estás sirviendo con aquello que se te ha dado. Si tú sencillamente eres fiel en lo poco, Dios te dará lo mucho.
A veces uno pide y dice al Señor, Señor, ¿por qué no me das esto? Señor, ¿por qué no me das aquello que te estoy pidiendo? La respuesta del Señor es muy sencilla para nosotros. ¿Qué estás haciendo con aquello que yo ya te di? ¿Estás siendo fiel en lo poco? Y esto nos lleva mucho también a pensar en nuestra vida cristiana. A veces, cuando nosotros estamos pensando y vivimos una vida cristiana, y esto va para todos, nos damos cuenta que no tenemos quizás muchas habilidades. No tenemos quizás muchas cosas con las cuales podamos servir al Señor. Quizás usted que está sentado diga, pero yo no puedo predicar, ni siquiera tengo, digamos, una vida acomodada. A las justas estoy luchando con mis circunstancias económicas, estoy luchando con mis problemas. ¿Cómo yo podría servir a Dios? ¿Habrá algo que pueda hacer? ¿Qué te ha dado Dios? Hay cosas que podemos hacer para la gloria de Dios. Un cristiano verdadero no puede estar inmóvil. Hay cosas que podemos hacer para la gloria de Dios. ¿Cómo puedo servir al Señor? Uno se pregunta. Mi hermano, hay cosas que todo cristiano puede hacer. Hay cosas que Dios nos ha dado a todo cristiano. Usted puede ir delante del Señor. Usted quizás podría simplemente empezar a servir a Dios. Si usted le cree al Señor, quizás no sea un gran predicador, no tenga quizás un don de palabra oratoria, o quizás no conozca tanto la Biblia, pero sin embargo usted puede compartir al menos con un vecino, con alguna palabra, empezar a compartirle algo del Señor. Quizás abrir su casa para empezar a invitar a sus vecinos a ver la palabra de Dios. ¿Lo está haciendo? ¿Lo ha pensado? O la oración. A veces pensamos que tenemos que ser personas con ciertas cualidades para servir a Dios, pero no funciona así la vida cristiana. Dios utiliza instrumentos limpios, instrumentos que están dispuestos a servirlos. Y esto me hace recordar una historia. Había un hombre, esto sucedió allá por el año 1857 en los Estados Unidos. En esa época los Estados Unidos sufrió una gran depresión. La banca cayó por completo, la gente estaba siendo despedida, el país había caído en una crisis económica terrible y este hombre estaba sentado yendo a su trabajo y él estaba leyendo en los periódicos lo que estaba pasando en su país y de repente esto tocó su corazón, cómo es que su país estaba así en la bancarrota, yéndose a la bancarrota, y no solo eso tocó su corazón, sino que más bien vio a su alrededor y veía a la gente sufriendo por esto y tocó en su corazón también la bancarrota moral a la cual estaba cayendo su país. Un país que era de bases cristianas, que se había fundado como un país cristiano, pero ahora estaba en la bancarrota moral, en la bancarrota económica. Y este hombre, yendo a su trabajo, veía esto en el periódico y de verdad él hizo una oración al Señor y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer? Ahora, este hombre no era un pastor, este hombre no era un predicador, este hombre era un simple oficinista. Una persona que muy probablemente podría ser despedido después porque estaban despidiendo a todo mundo. Y él justo trabajaba pues en Wall Street, en una de esas oficinas donde los bancos y toda la banca estaba funcionando. Él era un simple oficinista que trabajaba ahí. Y él veía cómo es que pasaba toda esta situación. Y él en su corazón puso, Señor, ¿qué puedo hacer? Así que este hombre decidió hacer algo en su corazón. Este hombre decidió agarrar y en su hora de almuerzo a las 12 del día, decidió hacer esto. Voy a reunirme todos los miércoles a la hora de almuerzo para orar. No puedo predicar, no soy un experto en la Biblia, no soy un predicador, soy un simple oficinista. Pero Señor, al menos puedo reunirme a orar. Pero quiero invitar a todos mis amigos. Así que este hombre empezó a agarrar y empezó a enviar cartas a todos sus amigos y a todos sus conocidos y les dijo, las cosas están mal en nuestro país, pero todos los miércoles a las 12 voy a estar aquí en mi oficina y voy a estar orando. Si ustedes quieren acompañarme en oración, son bienvenidos. Así que llegó ese miércoles, era su hora de almuerzo, solamente una hora para dedicarla a la oración, sacrificando su almuerzo. Así que él agarró un espacio ahí en el edificio donde estaba y en ese espacio puso unas 20 sillas, su fe era para 20 sillas para que vengan a orar con él, ¿no? Así que se sentó y empezó a orar, nadie llegaba. Pero pasó el tiempo, empezó a llegar uno, empezó a llegar dos, y este primer día vinieron solo 6 personas de todas las que había invitado, pero empezaron a orar. Después de ese tiempo, la siguiente semana se llenaron las 20 sillas, luego a la siguiente semana ya no cabía el espacio, la gente empezó a orar. Luego la gente empezó a enterarse que había un grupo de personas que estaban orando, así que empezaron a levantarse otros movimientos similares de personas, ya no solamente en Wall Street, sino también estaban en John Street, y luego empezó a salir otro movimiento en Broadway, y luego se empezó a levantar un movimiento más en todas las iglesias, empezaron a abrir a las 12 del día para que la gente pudiera llegar a orar, y toda la gente empezaba a llenar las iglesias para orar. Las iglesias no se hacían abasto, así que empezaron a abrir los teatros para que la gente vaya a los teatros
teatros y la gente va a llorar. Y uno veía en esa época, en ese año, que la gente entraba a los teatros y había 3.000, 4.000 personas que estaban orando todas a las 12 del día. Y esto no se limitó solamente a Nueva York, sino que de repente, cuando vieron esto estaba llegando a Filadelfia, en Washington estaban haciendo lo mismo, luego cuando ven estaban haciendo lo mismo en Boston. Y esto es algo que se llamó en la historia y se conoce como el avivamiento de oración. Sencillamente no se predicaba, sino que la gente iba a orar. Y la gente empezó a ir a orar y la gente empezó a levantarse todos los días a orar. A las 12 del día, todos los días empezaron a orar en toda la nación, en todo el país. Y esto se levantó un gran despertar del Espíritu Santo. Y mucha gente empezó a venir a los pies de Cristo y toda la nación empezó a volverse a los pies de Cristo. Y allí en Boston, un joven de 21 años que asistía a una de estas reuniones de oración, de repente en una de estas reuniones de oración sintió el llamado de servir a Dios y le escribió a su madre: he decidido, voy a entregar toda mi vida al Señor. Era un joven que después, posteriormente, se hizo muy conocido en la historia de la iglesia. Su nombre era D.L. Moody. Este hombre se hizo ahí, llegó a conocer al Señor, ahí en uno de esos movimientos de oración. Y luego Dios utilizó a este hombre para uno de los avivamientos más grandes en todos los Estados Unidos. ¿Cómo empezó este asunto? ¿Con un predicador? Un hombre que quizás nunca hayan escuchado. Todo el mundo ha oído de Moody, los que tienen cierto tiempo en la vida cristiana. Pero ¿quién ha oído de Jeremías Lanphier? Un simple oficinista que decidió un día abrir un pequeño lugar para que la gente ore. Y sin saberlo, el Espíritu Santo utilizó tanto esto que al final toda la nación se vino a los pies del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, a veces nosotros tenemos esa mentalidad de que yo no soy como Pablo, yo no soy como Pedro, yo no soy como Elías, yo no soy como esos hombres de Dios. Y yo creo que por eso el Espíritu Santo puso en el libro de Hebreos, el capítulo 5, el versículo 17, refiriéndose quizás a aquel que representa a los grandes hombres de Dios que vivieron y actuaron conforme al poder de Dios, aquel que quizás representaría a aquel llamado el profeta de fuego, que posteriormente entre los grandes hombres, cuando es llamado Juan el Bautista, se dice que venía con el poder y el espíritu de este hombre. Se nos dice algo acerca de este hombre, y eso está en el libro de Santiago 5:17. Cuando uno va ahí, dice algo acerca de este hombre. Su nombre era Elías. Y a veces uno dice: yo no soy como Elías, yo no soy como Pablo, yo no soy como Pedro. Y uno dice: yo no soy como ellos. Pero miren lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago acerca de este hombre. Y él dice esto: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que Elías era un hombre como nosotros, común y corriente, sometido a pasiones como las nuestras. Una vez tienes idea de que los hombres de Dios, bueno, yo no soy como un gran hombre de Dios, ¿cómo voy a ser como Elías? Pero el Espíritu Santo dice: era un hombre común y corriente. Y póngase a pensar usted, en ese tiempo en que estaba ahí Elías predicando, ¿qué era Elías? ¿Qué era Elías? ¿Era alguien Elías? Era un loco. La Biblia dice de Elías, no, que él vestía así con piel de camello y que andaba en los desiertos. Era como un loco. Y el rey lo perseguía, todo el mundo lo perseguía para matarlo. ¿Qué era Elías? Uno ve a Elías ahí deprimido porque lo van a matar. ¿Qué era Elías? Cuando uno ve a Pablo, humanamente, ¿qué era Pablo? ¿Qué era Pablo? Muchos de nosotros quizás hubiéramos dicho lo mismo que todo el mundo: decía, ese está loco. ¿Cómo es posible que haya dejado su cátedra en Gamaliel? ¿Cómo es posible que haya dejado sus privilegios como ciudadano romano y ahora está ya en la cárcel azotado? Eso es un loco, es un tonto y es un hombre fracasado. Mira, al final de su vida muere decapitado. Muchos dirían: quizás Nerón es grande, ¿no? Nerón va y lo mata. Muchos dirían eso. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro?, dirían otros. ¿Acaso es alguien Pedro? Si usted lo ve en ese momento, se da cuenta de quién era Pedro. ¿Era alguien especial? Ni siquiera tenía educación como Pablo. Era un pescador. Y era un pescador torpe. Cuando uno ve ahí a Pedro, Pedro siempre hablando lo primero que se le veía a la mente, ni siquiera reflexionaba. ¿Quién era Pedro? Cuando uno ve a Pedro que hablaba, pero al final se decía tan valentón, pero a la hora de la hora negaba a su Señor, ¿quién era Pedro? Muchas veces nosotros pensamos que, bueno, esos son tan grandes hombres de Dios. Ahora, cuando estamos en nuestro tiempo, los vemos como grandes hombres de Dios por lo que Dios ha hecho en ellos. Pero en su tiempo, ¿quiénes eran? Eran nadie. Porque en el fondo no se trata de ellos, se trata del Dios de ellos. ¿Quién es ese Dios?
Y yo creo y yo sé que su palabra lo dice, que ese mismo Dios también está aquí, mis hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, si tú usaste un Elías, si tú usaste un Pedro, un Pablo, puedes usarme a mí, Señor. ¿Cuántos están pidiendo al Señor que los utilice? O sencillamente estamos mirando como espectadores que los otros sirvan. Cuando Dios te ha llamado a ti, ¿qué pues te dirá el Señor? Te podrá decir: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, dice el Señor. Y finalmente, cuando vemos esto en nuestra vida cristiana, la última fase o lo último que podríamos ver en nuestra vida cristiana, yo tengo que dar una medida, y esa medida es lo que el Señor me ha dado, y eso tengo que darlo al máximo. La última medida o el último filtro para la vida cristiana, para el servicio, es lo máximo. El grado de servicio. ¿Cuál es el grado del servicio que tengo que dar? Mis hermanos, cuando uno sirve al Señor, y si uno realmente está sirviendo al Señor, sencillamente es el máximo grado. Si tú me has dado 5, yo te doy todos los 5 y te lo doy al máximo, Señor. Si tú me has dado solo 1, Señor, yo te doy ese 1, pero te lo voy a dar al máximo, Señor. Esto es muy difícil en realidad para nuestra vida cristiana, porque cuando uno da al máximo, siempre se va a convertir en un sacrificio. Y bueno, esto es así porque el sacrificio en realidad es la culminación lógica del sincero servicio cristiano. Si usted no se ha sacrificado por Dios, mi hermano, hasta ahora, si usted no ha hecho un sacrificio por Dios, mi hermano, ¿qué está haciendo con su vida cristiana? Usted está muy afanado en su vida. ¿Cuántos se sacrifican muchos por estudiar? ¿Cuántos se sacrifican muchos por su trabajo? Pero ¿cuánto usted se ha sacrificado por Dios? ¿Qué le ha dado a Él? Cuando uno ve esto en la vida cristiana, de verdad a veces uno no entiende el concepto de sacrificio, ¿no? De entregar al Señor. ¿Usted se ha privado de algo por el Señor? ¿Ha hecho algo por el Señor? Y esto nuevamente me hace volver a la vida del apóstol Pablo. Leímos el capítulo 5 de 2 de Corintios, pero creo que lean conmigo el capítulo 4. En el capítulo 4, desde el versículo 7, permítanme leérselos, por favor. Vemos allá a Pablo hablando un poco de lo que él hacía. ¿Y qué es lo que dice Pablo al respecto? ¿Cuánto daba él? Él decía: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro, hermanos, y el poder se manifiesta, es el poder de Dios, no nosotros. Porque estamos atribulados, dice, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De tal manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando uno lee este pasaje, uno ve en verdad al apóstol Pablo hablando de la iglesia de Corinto, de cuán dispuesto estaba a entregarlo todo. Él decía: para nosotros muerte, para que ustedes haya vida. No importa. En verdad este cuerpo nuestro se va desgastando.
Y Pablo lo decía con autoridad porque cuando uno veía a Pablo, en realidad no era una cosa que llamara la atención para bien, sino todo lo contrario. Veía un hombre golpeado, azotado, encorvado. Muchos dicen que estaba quedándose ciego. Y sinceramente era un vaso de barro. Y veía a este hombre que estaba dispuesto a sacrificarse. Y en verdad él entregaba todo por la causa de Dios. Y como dice aquí, él tenía su fe en aquel que había resucitado al Señor Jesucristo. Un día me va a resucitar. Y esta es una leve tribulación, decía él. No me importa, esto puede ser un sufrimiento, pero es una breve tribulación porque está produciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto en verdad es hermoso cuando uno ve esto en el corazón del apóstol Pablo y cuando ve también en la vida de aquellos que están entregando su vida al Señor. Cuando vemos en hombres de Dios como pastor que dejan todo por servir a Cristo, humanamente a veces uno no lo entiende. Humanamente uno quisiera que, bueno, deje todo porque está haciendo esto, pero cuando uno entiende que esto produce un cada vez más eterno peso de gloria, uno se da cuenta de que lo vale todo. En verdad, como decía ese famoso misionero Jim Elliot, ¿no? Él tenía una frase muy famosa. Este hombre, Jim Elliot, fue... pastor una vez puso una película, un miércoles sobre él. Este hombre fue a predicar a los Aucas en el Ecuador, a una tribu salvaje en esa época. Este hombre era un hombre, bueno, muy preparado, era joven, estaba casado, recién tenía su esposa estaba embarazada y tenía toda una vida por delante, pero él decide ese llamado de ir a predicar a los Aucas. Pero en ese momento que él va a predicar a los Aucas, cuando ellos descienden, él y sus compañeros descienden para llevarles la palabra de Dios, para llevarles el evangelio, los Aucas lo que hacen es apenas los ven, los matan, los asesinan. Y uno pensaría, qué desperdicio de vida, qué desperdicio de juventud. Y eso es lo que pusieron los medios norteamericanos allá en Estados Unidos, en los periódicos salió como noticia. Y muchos decían, ¿por qué estamos enviando? ¿Por qué se envían misioneros? ¿Por qué se envía esta gente a morir a los salvajes? No tiene ningún sentido, es una locura. Muchos criticaban, ¿cómo es posible que entreguen a estas personas? Deberían prohibir que nuestros ciudadanos hagan esto, que se expongan en tanto peligro, decían algunos, ¿no? Y mucha gente no entendía lo que había hecho este hombre, ¿no? Pero sin embargo, esto que hizo él iba muy claramente con quizás una frase que él dijo, ¿no? Y es una frase famosa de él. Él dijo una frase que es algo muy cierto en la vida cristiana, y la frase va más o menos así. Él dijo, no es un tonto aquel que entrega aquello que no puede retener para obtener aquello que no puede perder. Ustedes podrían decir, o la gente podría decir que fue un tonto, ¿no? ¿Por qué, miras, tenías una vida por delante, tu esposa estaba embarazada, tu primer hijo, y tú te vas a entregarte a morir ahí? Pues quizás se respondería, ¿acaso yo puedo retener mi vida? ¿Puedo retener esta vida? Tarde o temprano la voy a perder. Pero yo entrego mi vida por algo más profundo que nunca voy a perder. Y es lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Este tabernáculo en verdad se va desgastando, pero sin embargo nuestro espíritu se renueva día a día. Y un día iremos a nuestro verdadero hogar, ¿no? Hoy día el coro cantaba esa alabanza, ¿no? Que decía, este es un mundo de pecado, pero este no es mi hogar, ¿no? Tenía su mirada puesta en él. Pero sin embargo, de verdad, muchas veces nosotros a veces olvidamos esta realidad de que este no es nuestro hogar, nuestra vida ha sido entregada al Señor, nuestra vida está escondida en Dios. Mis hermanos, Pablo decía, no, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto me ha recordado un poco también a Jim Elliot. Este hombre, cuando empezó a salir todas estas cosas por los medios de comunicación y todas estas noticias de, mira, él se entregó su vida, perdió su vida, ¿cómo es que haya ido a entregar su vida allá en la selva, en medio de la nada? De repente van y entrevistan a su esposa. Y bueno, muchos pensaban que su esposa estaba dolida, ¿no? Por todo eso, pero sin embargo humanamente le dolía. Pero su esposa dijo algo muy cierto, y de verdad cuando yo leí lo que dijo su esposa tocó mucho mi corazón, ¿no? Su esposa dijo algo muy cierto que a veces olvidamos, ¿no? Y su esposa dijo, yo no entiendo por qué critican tanto que él haya ido allá a la selva. Yo no entiendo por qué critican tanto. Y yo le voy a decir una cosa, le dijo el periodista. Mi esposo no murió allá en la selva, le dijo. Mi esposo no murió allá en la selva. Mi esposo no murió ese día allá en el Amazonas, le dijo. Que se volvió loca quizás esta señora, que piensa que su esposo no ha muerto, ¿no? No, mi esposo no murió allá en el Amazonas.
Yo le voy a decir la verdad, le dijo. Mi esposo murió hace 10 años, cuando estuve en la universidad. Y cuando ella en la universidad escuchó de Cristo. Y cuando de rodillas entregó su vida al Señor Jesucristo. Ese día, hace 10 años, murió mi esposo, le dijo. Y de verdad, cuando uno ve eso en nuestra vida cristiana, si habéis muerto con Cristo, dice la palabra del Señor, ¿no? También resucitaremos con Él. Muchos creyentes olvidamos que Dios, antes de llamarnos a un banquete y a una gran cena, Él nos llama a un funeral. Y Él nos llama a morir por Él. ¿Cuándo realmente entienden que han muerto por Cristo? Pablo lo tenía muy clara, ¿no? Sin embargo, muchas veces nosotros, como decía un predicador, sacrificamos lo eterno en el altar de lo temporal. Sacrificamos las cosas eternas por aquellas cosas temporales. Pablo no hizo eso. Él estuvo dispuesto a sacrificar estas cosas temporales por obtener lo eterno. Y me gusta este versículo, el versículo 18, que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y para finalizar, volvamos por favor al versículo con el que empezamos en esta mañana. Juan capítulo 21. Cuando uno ve un poco el contexto y la historia, cómo es que Jesús está diciendo esto a Pedro, en realidad uno entiende también un poco el corazón de Dios para con nosotros. Mis hermanos, sé que a veces es la prédica y es como decir, mira, sirve al Señor, haz estas cosas por el Señor, pero en la vida real, como cristianos, somos más como Pedro, que como quisiéramos ser quizás como hombres entregados, quizás al 100% como Pablo. Y cuando uno ve un poco la vida de Pedro, quizás sería más nuestra vida cuando vemos también el servicio y la entrega a Dios. ¿En qué circunstancias viene el Señor Jesús a decirle esto a Pedro? Esto es la palabra que el Señor le dice después de la resurrección. Y había sucedido algo antes. El apóstol Pedro habían estado con Jesús en la última cena. Y de repente el Señor Jesús dice: es necesario que yo sea entregado, que yo muera. Pero viene el apóstol Pedro y le dice: Señor, nunca tal suceda. Si tú mueres, o si algo te quieren hacer, mi Señor, yo voy a entregar mi vida por ti. Yo voy a ir a entregar mi vida por ti, Señor, le dice. Y el Señor Jesús quizás lo miró con ternura y le dijo: mira, Pedro, te voy a decir una cosa. Esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dice: Señor, nunca, nunca. Si te pasa algo, yo voy a estar ahí contigo. Pero llegó la noche y vemos que al final arrestan al Señor Jesús y Pedro sale huyendo y empieza a seguirlo de lejos. Y efectivamente, antes de que el gallo cante 2 veces, Pedro lo había negado 3 veces. Y cuando el gallo cantó por última vez y él negó por última vez, sintió en su corazón que lo que el Señor había dicho era cierto. Yo creo que muchas veces nos encontramos en esa situación. Venimos a Cristo y decimos: Señor, yo te voy a servir siempre, pero muchas veces lo negamos, nos apartamos de Él. Y quizás para mí la parte más dramática en esta parte en la historia es como narra el Evangelio, que Pedro, al darse cuenta que había negado 3 veces al Señor Jesús, lo que hace es sale corriendo. Pero cuando él sale corriendo, en ese momento están sacando al Señor Jesucristo del interrogatorio y se choca con el Señor Jesucristo ahí. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo lo mira a los ojos. Y lo que vemos después, dice el Evangelio, es que él sale corriendo llorando. No sé qué habrá sentido en su corazón, pero yo creo que eso le dolió demasiado, ¿no? Tanto es así que el apóstol Pedro, cuando uno ve su vida más adelante y cuando ve justamente este capítulo, Pedro estaba haciendo algo en este momento en que el Señor Jesús lo llama. Lo que estaba haciendo Pedro es, había levantado, y a pesar de que el Señor había resucitado, sabía que Cristo había resucitado, pero Pedro, en vez de quizás ir a predicar, ir a servir, lo que Pedro hace es va y llama a sus hermanos y les dice: vamos a pescar, y se van a pescar. Ahora, quizás a algunos no les llame mucho esto la atención, pero
Los que conocen un poquito la historia de Pedro, vemos que Pedro era un pescador, pero sin embargo llegó un momento en que se encontró con Jesús, y cuando él se encuentra con Jesús, Jesús le dice algo y le dice: ya no más serás un pescador, sino que desde ahora serás un pescador de... Pedro había servido al Señor Jesús y había colgado las redes y estaba siguiendo a Cristo. Pero ahora Pedro levanta nuevamente sus redes y vuelve a pescar. No sé si ustedes notan un poco esto, pero quizás en el corazón de Pedro era como que: ya no soy digno de servirte, Señor. Soy solo un pescador. Y vuelvo a lo mío. Nunca debe haber salido de ser un pescador. Mira que te he negado, he fallado. Y quizás él pensaba: ya no debo hacer nada, lo único que sé hacer en la vida es pescar, y es a lo que voy. Pero a mí me parece muy hermoso este actuar de Jesús, porque él va a pescar y no pescan nada, pero de repente Jesús se aparece en la orilla y le dice: ¿han pescado? Y le responden: no hemos pescado nada. Y les dice: tiren al otro lado, ¿no? Y tiran al otro lado. Y cuando tiran al otro lado, pescan de una manera abundante, y en ese momento Pedro se da cuenta de que quien le había dicho eso era Jesús. ¿Pero por qué se dio cuenta? ¿Por qué se dio cuenta que era Jesús? ¿Por la pesca milagrosa? No, porque si usted retrocede en los evangelios, esto ya había sucedido antes. ¿Saben cuándo sucedió? Cuando Jesús llamó a Pedro. Cuando Jesús llama por primera vez a Pedro, le hace el mismo milagro. Y cuando Pedro decide: ya no voy a servir a Dios, yo no puedo servir a Dios, él va y le repite el milagro. Y lo llama nuevamente, ¿no? Esto para mí es bastante hermoso, porque es como que le estaba haciendo algo, un momento personal para Pedro. Tanto así que Pedro lo entiende, y dice la Biblia que él se pone su ropa y se tira al agua, lo cual es ilógico, ¿no? Porque quizás él entendía que lo estaban haciendo para él. Señor, tú me llamaste una vez de la misma forma, y ahora yo no quiero servirte, no puedo servirte, pero tú me haces lo mismo. Y va y lo llama, y vemos ahí a Pedro que se entrega, y cuando está delante del Señor: tú me negaste 3 veces, ¿verdad? ¿Y cuántas veces le pregunta el Señor? 3 veces. ¿Me amas? Así como 3 veces le negó, 3 veces le dijo: ¿me amas? Y al final le dice: tú lo sabes todo, y él apacienta mis ovejas. Yo también creo que es algo para nosotros, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor Jesús? ¿O cuántas veces hemos estado en nuestra vida que hemos querido servir a Dios y hemos fracasado por completo? Y de repente creemos que ya no podemos seguir al Señor Jesús, pero yo creo que es el Señor Jesús, como lo hizo con Pedro, también lo hace con nosotros y vuelve a llamarnos. Y hacernos esa pregunta: ¿me amas? Y esas 3 veces yo también creo que están para nosotros, porque muchas veces olvidamos que el Señor nos ama. Muchas veces olvidamos cuánto amamos al Señor Jesucristo. Muchas veces olvidamos cuánto queremos servirle, ¿no? Y cuando seguimos avanzando en el texto, dice, de verdad, cuando seguimos avanzando en el texto, vemos ahí que Jesús también le dice algo más al apóstol Pedro, ¿no? Después de decirle: me amas, apacienta mis ovejas, vemos que le dice en el 18: de cierto te digo, cuando eras joven y te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te levantarán donde no quieras. Esto le dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió y le dijo una palabra: sígueme. El Señor Jesús no nos ha pedido hacer algo que Él no haya hecho antes. A Pedro le dijo: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Sígueme. Mis hermanos, el Señor Jesús vino a apacentar a sus ovejas y nos llama a hacer lo mismo. ¿Cómo seremos como Cristo? Apacienta tus ovejas, apacienta sus ovejas, apacienta a sus hermanos. Cuando vemos esto en la vida cristiana, en verdad, esta es una realidad. Y esto me hace recordar a una ilustración. Cuando vemos que Jesucristo también en realidad hizo todo esto por nosotros, me hace recordar una ilustración. Narran en las crónicas de los mártires que había un mártir que estaba siendo llevado a la hoguera a morir por Cristo. Y este hombre, este mártir, antes de morir por Cristo, él eleva una oración. Y
él empieza a elevar una oración expresando el gozo y el privilegio que sentía de sellar el testimonio de su fe con su propia vida, ¿no? Y él empezó a orar así: Señor, te doy gracias, decía este hombre, porque hoy es el día de mi victoria, decía. Hoy mismo te veré y estaré contigo, oraba. Hoy mismo te veré y estaré contigo por los siglos de los siglos. El verdugo que le iba a matar, al escucharlo, de verdad se conmovió, y lo que empezó a hacer es, empezó a aflojar las cadenas, ¿no?, del hombre, como para que, mira, escapa. Pero sin embargo, cuando este hombre se dio cuenta que estaban aflojando sus cadenas, entonces el mártir, este hombre, bajó la cabeza y miró hacia el verdugo y le dijo: amigo mío, le dijo, sujeta bien las cadenas. Ahora, ¿por qué hizo esta advertencia a este hombre? Él dice: porque aun cuando el espíritu está presto, él sabía que la carne era débil y temía que no pudiera aguantar el dolor del fuego, y su instinto de conservación le hiciera saltar de las llamas y realizar así en esa hora de la prueba aquello que tantas veces había rehusado, ¿no?, el apostatar de su fe. Ajusta bien esas cadenas. Y esas cadenas lo mantuvieron allá ajustado, ¿no? Y muchas veces nosotros en la prueba también queremos apartarnos de Dios, pero yo creo que es esas cadenas que nos constriñen del amor de Dios que nos mantienen ahí. Y esto tiene que ver mucho con el Señor Jesucristo. ¿Qué cadenas estaban atando al Señor Jesucristo en la cruz? ¿Había algunas cadenas que lo ataran? Cuando los siervos de Caifás fueron a prenderle en el huerto de Getsemaní, ellos cayeron 3 veces en el suelo solo con su palabra. Él dio una prueba de poder sobrenatural. Mira, con la misma facilidad él habría podido librarse de sus enemigos en ese momento triste en el Calvario. Pero cuando uno ve, le decían al Señor Jesús: baja de la cruz, le decían, baja, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, baja de la cruz. Pero sin embargo el Señor Jesús no ejerció su omnipotencia para librarse. Lo que realmente sujetaba al Señor Jesucristo en la cruz no eran las cadenas, no eran los clavos, sino era ese profundo amor a cada uno de los pecadores, a cada uno de nosotros. Ese amor fue sin duda lo que mantuvo al Señor Jesucristo allá en la cruz hasta que Él pudo exclamar: consumado es. Y eso me hace pensar nuevamente en la pregunta: el Señor Jesús lo hizo por mí. Y me hace pensar nuevamente en esa pregunta que es para nosotros y que vuelve a nosotros en el tiempo: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Es mi oración, hermanos, que juntos podamos responder a esta petición del Señor de manera afirmativa. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Señor, te damos a ti toda gloria y toda honra, Padre. Y en verdad, Señor, te damos a ti todo honor y toda majestad, porque en verdad no tenemos palabras para expresar aquello que tú hiciste por nosotros, por habernos librado como hijos tuyos en la cruz. Y aun cuando éramos pecadores, Señor, y quizás los más vil pecadores, tú nos llamaste para tu servicio, Padre Santo. Tú nos llamaste a cada uno de nosotros para poder servirte, para poder, Señor, honrarte, para apacentar tus ovejas, Señor. Permítanos mostrarte ese amor y entender que realmente tú nos has llamado, Señor, y poder vivir para tu gloria. Te lo pedimos, oh bendito Padre, y te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.